Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto. Si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Recuerda, Cáncer, que los super chats son los días jueves, viernes y domingo a las 10:30 de la noche, horario de España, si Dios quiere. Si hay un cambio en la hora, yo lo notifico lo que es en el muro de la comunidad. Muy bien. Antes de empezar, mi querido Cáncer, siento un Tauro muy fuerte, muy fuerte. Vamos a recargarnos de buena energía, cariño, con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Mi querido cangrejito, una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, es como si tú estuvieras lo que es en la playa, en la costa, y estás como recogiendo muchas esferas de cristal. Te encuentras lo que es en la orilla del mar, cariño, de la playa, y tiene lo que es un cofre, y dentro de ese cofre vas llenando esas esferas de cristal. Yo lo que siento, mi querido cangrejito, siento que muchos de vosotros en estos momentos es como que me dice Richard, voy a cuidar lo que es mi corazón, voy a guardar mis sentimientos, voy a guardar lo que es mis recuerdos en un baúl con 7 llaves, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, como que estás apostando por tu paz, por tu tranquilidad, estás apostando posiblemente por vivir la vida, por disfrutar lo que es el momento, y aunque a veces te viene posiblemente el recuerdo de una situación, de una persona, de un momento, como que tú me dices, Richard, ese sentimiento voy a meterlo lo que es en un cofre muy seguro. Como que no quieres sufrir, como que te rehúsas de repente a estar triste, Cáncer. Y esto es bueno, cariño. Esto es bueno. Siento, mi querido Cáncer, que también ahora tienes como otros sueños, otras metas, o otras ilusiones vendrán lo que es a tu vida, cangrejito. Elemento agua puede ser lo que es Piscis, Escorpio y un Cáncer también. Pero también he visto, cariño, un Sagitario. La figura que yo he visto es una persona muy formida, muy fuerte, cabello largo, negro, del signo de Sagitario. Siento que muchos de vosotros, posiblemente mi cangrejito, al margen de la contextura física, vas a conocer a una persona del signo de Sagitario o posiblemente estás destinada a conocer a una persona del signo de Sagitario. Pero soy consciente también, mi querido Cáncer, que tú has cambiado en tu carácter.
A lo mejor de repente ahora vas a ir con cautela o simplemente me dices, Richard, no voy a tomar una decisión hasta no estar seguro o segura al 100%. Por otra parte, mi querido Cáncer, la otra imagen que yo he visto es de un joven, también puede ser una jovencita. Está sentada, sentado, pero está sentado, sentada en la orilla, cariño, como si fuera un precipicio. Un precipicio, Cáncer. Siento, mi querido cangrejito, que muchos de vosotros posiblemente puede ser como que tienes un asunto pendiente que resolver de tu infancia o de tu juventud también, o hay un recuerdo que te cuesta olvidar, que te cuesta soltar, Cáncer. Puede ser con la familia, puede ser una experiencia de repente sentimental o un suceso que te pasó en esa época. Es importante, Cáncer, que tú te alejes de ese recuerdo, porque yo te he visto que estás sentado o sentada en la orilla y es como si fuera un precipicio, cariño. Si tú de repente mueves otra vez este tipo de recuerdo, puede ser, cariño, que exista algún tipo de bloqueo en tu vida, mi Cáncer. Muy bien. Voy a sacar carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido Cáncer. Yo lo que siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, ahora va a ser muy difícil que alguien entre lo que es a mi corazón. Como que te cuidas. Te proteges, Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la torre, mi querido cangrejito. Para un grupo de ustedes, Cáncer, posiblemente tú quieres salvar una situación también. O estás luchando con algo. Cuando te digo que estás luchando con algo, puede ser la salud, puede ser de repente en el trabajo, quieres mantener un trabajo, quieres lograr un propósito, o quieres de repente que tu familia simplemente no se destruya. Tú estás luchando por algo. Pero siento, Cáncer, que tú tienes como personas que no tienen tus mismos ideales, que no piensan igual que tú. Porque hay un personaje que en vez de ayudar, te complica más la vida. ¿Ves? Aquí sale lo que es un personaje que está empujando esta torre, cariño. Y aquí este personaje eres tú y detrás hay una criatura también. Entonces, mi querido Cáncer, yo siento, Cáncer, este mensaje está relacionado especialmente para aquellos que tienen pareja. En este momento de repente tú, mi cangrejito, tienes problemas con tu pareja y tú de repente me dices, Richard, trato de mantener la paz, la tranquilidad, ya no porque lo ame esta persona, simplemente por la familia, por los hijos. Pero esta persona, cariño, es como que no fuera él, no fuera ella. Se está portando como un monstruo, sinceramente. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar, cariño, le da igual que toda esa carga emocional o ese problema caiga sobre ti y sobre tu familia. No es una persona de fiar en estos momentos, como que estuviera con la cabeza caliente, Cáncer. Este mensaje está relacionado para aquellos que tienen familia. El otro mensaje con la carta de la torre, mi querido Cáncer. Si en una situación ya no te encuentras bien, en un trabajo, en un proyecto, en algo en tu vida, ha llegado el momento, mi querido Cáncer, que sueltes, porque esta situación ya está lo que es al límite. Si quieres hacer un cambio de trabajo, hazlo. No te quedes ahí, Cáncer. ¿Por qué? Porque ya esta estructura, cariño, está rota, ¿ves? Entonces, no se recupera lo que es al 100%. Te están pidiendo cambios en una situación que tienes que soltar. Y también puede ser una pareja. Si esa persona, cariño, simplemente no te ayuda y te complica más la vida, tendrás que soltar, me dice. Cambios, Cáncer. El otro mensaje que te puedo dar con la carta de la torre. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, son padres y madres para su familia, para sus hijos. Muchos de vosotros, Cáncer, están saliendo adelante solos y solas. Y a lo mejor de repente te gustaría que ellos, el padre o la madre, que a lo mejor cuenta con recursos económicos, te pueda ayudar con la familia, pero no lo hacen, cariño. No lo hacen. Si esta es tu situación, Cáncer, y tú de repente te has estado haciendo, como se dice, la vista gorda, por amor, por la familia, pensando de repente que va a cambiar esa persona,
cariño, tienes que hacer un cambio. Si esta persona tiene obligaciones, tiene que darte las obligaciones. Es cierto que tú eres una persona luchador, trabajador, trabajadora, pero no puedes asumir la responsabilidad mientras que esa persona está disfrutando de la vida. Entonces, quizás para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, ha llegado el momento de actuar de una forma legal. Vamos a ver signos. Me sale Libra, me sale Tauro, cierras con Sagitario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Vamos a ver Cáncer, iniciales, mi querido Cáncer. Iniciales, cariño. Vamos a ver. A veces no se puede luchar contra corriente, cariño. A veces simplemente hay que dejarse arrastrar y luego buscar territorio firme. La letra G, la letra H, la letra C, la letra Q y la letra P, mi cangrejito. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Salieron las cartas. Voy a hacer caso, mi querido Cáncer, a la carta que he logrado ver. Dice, la encrucijada, mi querido Cáncer. El número 13 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Fíjate muy bien en la imagen. No es cuestión solamente que salga de mi boca. Si tú te das cuenta, aquí hay una llama, cariño, y aquí hay un palo que está señalando muchos caminos. Aquí hay un mono, cariño. Esta llama está preguntando a este mono, y este mono, cariño, le señala para otro lado, pero tú estás buscando la luz. Tú estás intentando salir de este bosque, de este problema. Y la luz, cariño, está aquí detrás, pero sin embargo este mono te dice otro camino, ya que hay muchas señales. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, mi querido cangrejito? Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente en estos momentos estás lo que es en una encrucijada, lo que es en cuestión de tomar una decisión. Tú de repente estás buscando consejos en personas cercanas o de repente, cariño, te cuesta tomar esa decisión quizás porque alguien te detiene. Puede ser la familia, puede ser de repente los hijos o puede ser la sociedad. Tú quieres tomar un camino. Siento, mi querido Cáncer, que la respuesta lo tienes tú, cariño. Si tú haces caso de tu intuición, tenlo por seguro que la respuesta lo tienes tú. Recuerda, mi querido Cáncer, que Cáncer, Escorpio y Piscis están dentro de los 3 signos, cariño, que la intuición lo tienen muy desarrollado y la respuesta a tus problemas lo tienes tú, Cáncer. Te recomiendo, mi querido Cáncer, no hagas caso de los consejos de terceras personas. No te detengas de repente si una persona te dice, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Qué va a decir la gente? ¿Por qué vas a dejar a esta persona si solamente te engañó una vez? No vayas a hacer ese viaje, no hagas ese cambio de trabajo, etcétera, etcétera. No renuncies para hacer tu proyecto, etcétera, etcétera. Siento que la luz está cerca. La respuesta a tus problemas está cerca. Entonces, tú también tienes que hacer caso de tu corazonada. El otro mensaje, Cáncer. No todo lo que brilla es oro, mi cangrejito. No sé por qué siento que alguien ha venido a tu casa o de repente se ha puesto en contacto contigo comentándote algo, algún chisme, algún comentario de una persona especial o de un asunto concreto. Un problema puede ser. Y puede ser que tú, mi querido cangrejito, estás metiendo la mano al fuego por esa persona. Tú lo crees al 100%. No todo lo que brilla es oro, me está diciendo mi querido Cáncer. Entonces, ojito, ojito, cuidadito. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot de la New. A ver, mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Aquí, si te das cuenta, cariño, hay un personaje joven, con mucha energía, y está cerca de llegar a casa, un castillo aquí. Pero sin embargo, este personaje, cariño, se queda sentado bajo un árbol. Y este personaje no se lo nota ni cansado, ni agitado, ni nada. Este personaje no tiene problemas. Y si te das cuenta,
aquí todo ya está oscuro. Este personaje, cariño, se queda ahí sentado porque quiere o porque le da la gana. ¿Qué me quiere decir con la carta del Rey de Pentáculos, cariño? Me dicen, posiblemente tú estás esperando que una persona se ponga en contacto contigo o que reaccione. Pero este personaje, cariño, simplemente no le da la gana. No le da la gana. No está incapacitado, no le falta un brazo, una pierna, no. Simplemente no le da la gana, cariño. Y si te das cuenta, mi querido Cáncer, al fondo de este castillo, cariño, hay fuego también. Y este personaje está solo o está sola, cariño. Este personaje sabe que tú estás pasando por un mal momento. Pero sin embargo, este personaje opta por su propia seguridad, por su propia conformidad. ¿Qué me está diciendo el tarot de la New? Mientras que tú te estás desesperando, mientras que tú te estás poniendo nervioso, nerviosa por una persona o en una situación, una discusión, este personaje, mi querido Cáncer, no le afecta en nada. Entonces, aquí la persona que está saliendo herido o herida, eres tú, Cáncer. Eres tú. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás esperando más de él o de ella. Y este personaje, cariño, le da igual si tú sufres, le da igual si tú de repente tienes problemas económicos, le da igual si tú estás nervioso o nerviosa. Te llamará, te buscará cuando se le dé la gana, Cáncer. Cuando se le dé la gana. Vamos a continuar. Vamos a ver mi cangrejito, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Este personaje, cariño, se siente como muy seguro, muy segura. Fíjate por qué. En primer lugar, este personaje tiene una mirada como diciendo, aquí yo he ganado, aquí yo soy especial. Este personaje, cariño, en su costado, no sé si lo ves, hay una cabeza de una calavera. Entonces, es una persona que está acostumbrado, es una persona que ya ha pasado por esta situación o de repente es muy manipulador, muy manipuladora. Este personaje, mi querido Cáncer, si te das cuenta, está levantando prácticamente como si fuera el agua, cariño, está levantando. Este personaje cuando levanta el agua, cariño, aquí está como el cosmos. Hay nubes, inclusive se ve la luna por aquí. Se ve la luna. ¿Qué me quiere decir mi querido Cáncer? Que no te sorprenda, mi querido cangrejito, que inclusive es una persona que sabe que te tiene lo que es en sus manos. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no sé qué me pasa, pero yo nunca por nadie me he desesperado. Yo nunca por nadie he estado soportando tanto. Pero sin embargo, con él o con ella, no soy yo. Pero yo siento que algo no va bien, pero lo extraño. Lo quiero, no lo puedo dejar, no lo puedo soltar. ¿Qué te dicen las cartas, cariño? Esta persona se siente seguro o segura, ¿por qué? Porque ha hecho algo para que tú simplemente estés pendiente de él o de ella. Puede ser un amarre, puede ser un endulzamiento, puede ser que esta persona sabe algo de ti y sabe que si a lo mejor tú lo dejas o lo reclamas, pues simplemente tú puedes perder. Se siente seguro, se siente segura. Vamos a continuar. Vamos a ver Cáncer, 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 ¿qué más me dicen, cariño? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del emperador y tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Posiblemente tú te preguntas, Richard, ¿pero me quiere este hombre, esta mujer? Este hombre, cariño, no le gusta perder. No le gusta, esta mujer no le gusta perder. Vamos a suponer que en este caso tú te estás divorciando. Y esta mujer, este hombre, no te da el divorcio. A pesar que vosotros están como perros y gatos. A pesar que ya no hay amor entre ustedes. No te da el divorcio, cariño. Richard, ¿pero por qué no me da el divorcio? ¿Es porque me quiere? No, cariño. Simplemente no le gusta perder. Y mientras que tú estás estresado, estresada porque a lo mejor quieres rehacer tu vida o porque ya quieres pasar página, este personaje sigue tranquilito y tranquilita. Pero tenemos aquí la carta del emperador y la carta del paje de copas. Discusiones, líos, conflictos, pero no le afecta. A esta mujer, a este hombre, no le afecta Cáncer. Le da igual que tú de repente lo estés pasando mal. Le da igual que tú tengas pérdidas económicas. No le afecta Cáncer. Entonces, mi querido Cáncer,
Yo te recomiendo, mi querido Cáncer, no te rindas. La carta guía dice, tienes que hacer ese cambio. Yo te recomiendo que tú continúes con la decisión que has tomado. A lo mejor me dice Richard, estoy a punto de separarme, quiero dejar a esta persona, quiero divorciarme, pero luego me da pena, me da tristeza. Tienes que continuar con tu cambio, me dice mi querido cangrejito. Tienes que hacerlo. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo me ayude. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Somos miles. No me puedo centrar en una sola persona. Pero sigo la línea, ¿vale? Del tarot. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Me dice, mi querido Cáncer, si tú quieres llegar lejos, si tú realmente quieres ser feliz, vas a tener que tener este concepto. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Inclusive vas a tener que actuar de una forma egoísta. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cariño, aquí este personaje tiene lo que es la carta del 9 de espadas. Si tú no te defiendes, Cáncer, si tú no te defiendes, lamentablemente aquí en su entorno, en su alrededor, hay muchas personas como zombies. Como zombies. Tú lo que tienes que hacer, cariño, te dice con la carta 9 de espadas, para que tú no toques fondo, para que esta situación no se complique, tú tienes que defenderte. Si tú no te defiendes, lamentablemente vas a tocar fondo. Pero por el momento, cariño, aquí hay un conflicto, Cáncer. Hay un conflicto. Este mensaje tú puedes llevarlo si estás de repente en un problema legal, en el trabajo, en el proyecto, con tu pareja, o de repente en una discusión, tú siempre te quedas callada, callado, tienes que defenderte, me dicen, mi querido cangrejito. Si tú no te defiendes, puedes acabar mal, te está diciendo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Dice, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tome su momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted, conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada, mi querido Cáncer. Vale, corazón. Yo lo que te puedo decir, Cáncer, posiblemente esta situación te tiene un poco nervioso, nerviosa. Posiblemente me dice Richard, no creo que nadie se va a fijar en mí otra vez. Tienes como el autoestima un poco bajo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Siento que esta persona me va a destruir, etcétera, etcétera. Estás como un poco desmoralizada por lo que te está pasando. Y esto es normal. Esto nos pasa a todos, Cáncer. Pero cuando te dice, conozca su yo divino. Cuando tú te miras en el espejo, cariño, tú tienes que decir, soy una persona fantástica, lo tengo todo, soy hermoso, soy bella, soy perfecto. Porque somos perfectos, cariño. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero lamentablemente cuando pasamos por esta situación o cuando estamos lidiando con una persona que cada vez nos recuerda o nos dice que nosotros no valemos, mucha gente, cariño, al final se lo cree. Se lo cree. O cuando está de repente en un trabajo, en un proyecto y te dicen que tú no vales, baja tu autoestima, mi querido Cáncer. Mira. Te cuento algo, Cáncer, muy personal. Cuando yo era niño, cariño, yo estaba, si no me equivoco, creo que estaba en segundo o tercero de primaria. No me acuerdo muy bien. Creo que estaba en primero o segundo de primaria. No me acuerdo. Era muy niño. Entonces, yo había entrado a estudiar, porque mis padres se habían mudado, yo había entrado a estudiar creo un mes después. Entré en nada.
En nada entré totalmente, ¿vale? Entonces, mi querido cáncer, yo me acuerdo, mi cangrejito, que como yo entré en nada, yo prácticamente estaba perdido en las clases. Ya había una profesora, cariño, que era, pero así, muy, no tenía paciencia o simplemente quería conservar porque inclusive se le había llenado de alumnos y estaban esperando repartir alumnos, ¿vale? Se había llenado de alumnos. Me acuerdo, cariño, que cada vez que yo quería hacer un problema, lo que es en matemática, no podía. No podía, cáncer. ¿Por qué? Porque ya prácticamente esa profesora me había como amoldeado a que yo era un inútil. Le soy sincero, ¿vale? No podía. Sacaba 0, 0, 0. Y me llegué a creer, cáncer, llegué a creer que yo no era bueno para los estudios. Llegué a creer. Entonces, como yo siempre digo, las personas de elemento agua, yo soy cáncer también, como somos agua, prácticamente abrimos camino para nuestro destino, o el destino se encarga. Me acuerdo, mi querido cáncer, que como había muchos alumnos, tenían que dividir las clases. Entonces, contrataron a una profesora, se hizo lo que es un nuevo salón, y dentro de los alumnos que se iba del grupo de esa profesora, estaba yo. Yo cuando me dijeron, cuando la profesora, porque inclusive fue así, tú, se va con la otra profesora. Yo sentí un alivio, cáncer. Sentí un alivio. A mis 8 años creo que tenía, o 7 años, sentí un alivio, me acuerdo. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, me tocó otra profesora, cariño. La profesora con paciencia, todo. Yo le expliqué lo que me había pasado. Cariño, y al final fui número 1 en matemáticas. Hasta en concursos fui. Imagínate, cáncer. Hasta en concursos fui, ¿vale? Y desde ese entonces no me considero tampoco un genio, pero tampoco me considero una persona que no capte, ¿vale? No me considero así. Yo creo que mi coeficiente intelectual debe estar entre los 140 o 160. como Einstein, ¿vale? Bueno, no sé, ¿vale? En plan Shakira. Entonces, mi querido cáncer, yo siento, mi querido cáncer, y esto pasa a la edad que tú tengas. Cuando tú te estás relacionando con una persona y esta persona hace que baje tu autoestima, nos sentimos feos, nos sentimos que no somos inteligentes, nos sentimos que no somos capaces de hacer un proyecto. A lo mejor estás en el lugar equivocado o con la persona equivocada, cáncer. Eso es algo que tú tienes que reflexionar también. A veces nos aferramos a una persona porque nos gusta, porque pensamos que es el único amor de nuestra vida, baja nuestra autoestima, no nos cuidamos, nos va todo mal, trabajo, proyecto, porque estamos al costado de una persona que no es para nosotros. Es una persona que te contamina, es una persona que te minimiza, cáncer. Entonces, si tú estás con una persona así y tú te das cuenta que desde que tú conociste a esa persona, todo te ha ido mal, inclusive esta persona también dice que tú no vales, ¿qué haces con esa persona, cáncer? ¿Qué haces? En mi caso, cáncer, yo no tenía opciones porque tenía 7 años y tenía que ver la voluntad o simplemente repetir y otra profesora que me entienda, pero tuve la suerte que me separaron de esa profesora. Yo estudiaba lo que es en Samanco, en Ancash, ¿vale? Cerca de Chimbote. Ni me acuerdo el nombre de la profesora, sinceramente, pero su rostro sí, de verdad. Es que con lentes, cara de mala tenía, cariño. Entonces, mi querido cáncer, esto pasa en las relaciones, esto pasa también lo que es en el trabajo. Si tú estás en un trabajo que te dicen no sirve para nada, que eres un inútil, que esto, porque así son, ¿vale? También hay bullying en los mayores, también hay bullying. Entonces, mi querido cáncer, tú lo que tienes que hacer, mi cangrejito, bueno, yo no estoy bien aquí, tengo mucho estrés, dicen que no vale, tienes que buscar tu camino, cáncer. Busca tu camino, busca otro proyecto, otro trabajo, otra empresa. Nadie ha nacido sabiendo. Nadie. El que diga que ha nacido sabiendo, cariño, esta chancla va a salir volando. Y mira que está quietecito ahí. Nadie ha nacido sabiendo.
Entonces, tienes que buscar tu camino. Y en el amor también. Nadie ha nacido con experiencia, pero para eso estás viendo la lectura y te estoy aconsejando. Si esta persona te hace sentir mal, esta persona te hace llorar, esta persona te hace que tú te estanques, inclusive que no te veas atractivo o atractiva, ¿qué haces pensando en ese hombre, en esa mujer? Tienes que hacer el cambio, Cáncer. Tienes que hacer el cambio, ¿vale? Por eso que salió la torre. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué más me quieren decir? A ver, corazón. Voy a canalizar, ¿vale, Cáncer? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, Cáncer. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, una mujer de cabello oscuro, piel blanca, los ojos no sé si eran claros o eran negros también, pero te miraba así, con los ojos abiertos, Cáncer. Hay una persona, Cáncer, puede ser hombre también, recuerda que en las energías no clasifica género. Hay una persona, cariño, posiblemente tú te das cuenta que no te mira con buenos ojos, Cáncer. No, está siempre como pendiente, está como enojado, enojada, no te mira con buenos ojos. Tienes que ir con cuidado, mi cangrejito. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Estoy viendo la imagen de, puede ser un hombre, cabello ondeado o crespo, castaño, quizás rubio, pero yo lo veo castaño, cariño, mayor de 30 años. Este personaje, corazón, siempre como que está viendo tus fotos o cartas o recuerdos. Está viendo. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, al margen de las características de este personaje que he visto, puede ser también moreno, puede ser rubio, puede ser blanco, trigueño, da igual. Pero me dicen, hay un personaje que siempre, puede ser mujer también, está viendo como una fotografía o unas cartas, cariño. Está viendo. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, inclusive me podría decir, me atrevería a decir, Cáncer, que algunos de ellos tienen como un compromiso. Están con alguien, Cáncer, pero siempre están viendo tus fotos, tus recuerdos, etcétera, etcétera, mi cangrejito. Siempre. En tu cuarto, mi querido Cáncer, en tu cuarto, en la cabecera, cuando uno duerme en la cabecera, Cáncer, tú tienes la percepción como que de ahí sale un ojo y mira, observa. Esa mirada o esos ojos que yo estoy viendo es de una persona mayor, muy mayor, Cáncer. En esa habitación, cariño, tienes una ventana. Esa ventana solamente es una, pero grande. O puede ser una tipo puerta corrediza, pero grande. Solamente una. Solamente una. Richard, en una habitación solamente hay una ventana. No. Yo en Perú tengo mi habitación y tiene 2 puertas y una ventana. Ah, no, tiene 3 puertas y una ventana. Vale. Entonces, mi querido Cáncer, veo esto, Cáncer. En esa habitación, mi querido Cáncer, también, a veces tú has visto caer algún tipo de pluma o has encontrado pluma, a pesar que a lo mejor me dice Richard, yo no tengo animales en casa. Posiblemente un ángel te está diciendo, cariño, tienes que saber diferenciar entre el bien y el mal, ¿vale? O un ángel te está cuidando, te está protegiendo, Cáncer. Sí, veo esto, mi cangrejito. Hay un cuadro muy curioso que tienes en casa. Hay un cuadro. No es un cuadro de la imagen de una persona o algo, no. Es un cuadro algo abstracto. O puede ser de repente, yo que sé, un paisaje, pero algo abstracto. Que tienes que verlo de lejos para que encuentres la forma, ¿no? Porque si lo miras de cerca, no sé si tú has visto este tipo de cuadro, no lo reconoces. Algo abstracto, cariño. He visto. Tienes un cuadro. En ese cuadro, mi querido Cáncer, si tú de repente lo levantas un poquito, puede ser que vas a encontrar desde plagas o plumas.
o plumas, ¿vale? Que no te llame la atención que a lo mejor detrás encuentras inclusive un nido de araña. Que no te llame la atención. Puede ser que en ese lugar, justo en ese cuadro, se concentra una energía cáncer. O ese cuadro que tú lo has comprado, a lo mejor no era nuevo, lo has comprado de segunda mano o te lo has encontrado, ahí se concentra una energía cáncer. Hay algo ahí, hay algo en ese cuadro, mi querido cangrejito. Hay algo, ¿vale? No es necesario que lo botes ese cuadro, simplemente, cariño, haz oración, palo santo, incienso en tu habitación, echa agua bendita, no al cuadro, en el piso, así, para que esa energía se vaya. Pero tú tienes un cuadro que no es una figura, yo que sé, de una fotografía, de una cara, no, es algo abstracto, ¿vale? Pinceladas, no sabes lo que es, pero si lo miras de un costado ya se ve una figura, hay algo ahí, ¿vale? Es importante, mi querido cáncer, porque siento que la canalización que he tenido está muy centrado en que en casa tú tienes una energía, ¿vale? Especialmente en las habitaciones que solamente tiene una ventana grande. Entra mucho sol. Inclusive me atrevería a decir que esa ventana no es que sea de repente el cristal liso, tiene como varillas, ¿vale? O de repente es de una estructura metálica en la cual tiene varillas. Lo abres, claro, entra el aire, pero tiene como varillas. Porque hay ventanas también que solamente es toda una luna y puede ser corredizo, ¿no? No, ese tiene como varillas, como fierros, cariño. Entonces, tú lleva ese mensaje a tu terreno. Vamos a ver, mi cangrejito, vamos a ver qué me quieren decir. Cáncer, vamos a ver. Características. Mi cangrejito, características. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua, especialmente un Piscis, o puede ser de cualquier otro elemento. Hay alguien que quiere volver a tu vida, cáncer. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. O simplemente te vas a encontrar con una persona del pasado, mi pececito. La carta también del 6 de copas. Siempre recuerdas o llevas en tu mente, en tu corazón, a una persona que tú conocías desde hace mucho tiempo. Puede ser, cariño, desde la juventud, la niñez. Actualmente vosotros quizás superan los 40 años. Esta persona, cariño, está como atado o atada con la familia, o tú. Esta persona, si es hombre, es delgado, mujer también delgada, piel blanca, cabellos cortos, puede ser que tenga canas. ¿Tienen algún tipo de mascota? Un perro o algo, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 7 de oros. Mi querido cáncer, para aquellos que a lo mejor de repente han conocido a una persona nueva, siento que esta persona tiene toda la actitud y tiene toda la buena vibra para que la relación funcione. Esta persona no supera los 30 años. Cabello corto, puede ser que se peine por el costado, o cabello largo, pero se peina por el costado. Lacio, castaño o negro, también puede ser rubio, ¿por qué no? Cejas pobladas, nariz grande o ancha, labios un poquito bembita, un poquito de barbita o de bigote. Es una persona que le encanta mucho la naturaleza, mi querido cangrejito. Le fascina la naturaleza. Por otra parte, mi querido cáncer, si tú de repente estás en un proyecto, en un sueño, y me dice Richard, las cosas van lentas, porque aquí, si te das cuenta, has sembrado, pero las cosas van lentas. Muy pronto, mi querido cáncer, va a dar frutos. Paciencia, mi cangrejito, porque muy pronto va a dar frutos. Elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, me dicen, ¿vale? Tauro, Capricornio, Virgo. Te van a hablar de un proyecto también. La carta del 4 de oros, mi querido cangrejito. Me dicen, hay una persona, mi querido cáncer, que te tiene lo que es una deuda. Es importante que tú exijas que te pague. Esa persona tiene dinero, cáncer. Simplemente no quiere pagarte. Esa es la situación. Puede ser de piel trigueña, o está muy bronceado, muy bronceada. Es una persona que está apostando por proyectos, por casa, por sueños, y de repente o se está comprando algo. Se ha comprado una casa, se ha comprado un carro, algo. Pero sin embargo, cariño, no te paga la deuda que tiene contigo, mi querido cangrejito.
Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Te recomiendo, Cáncer, que hagas una limpieza en casa, ¿vale? Últimamente estás recargado de mala energía y quizás de repente por eso te sientes un poco cansado o cansada, o de repente tú sientes que alguien te observa. Yo he visto que de la cabecera de tu habitación, en la pared, sale como un ojo, o de repente tú ya lo estás viendo que se forma como un ojo. El otro mensaje, Cáncer. Si no eres feliz en una situación o no estás bien con una persona, aléjate. Aléjate, Cáncer. No tienes por qué perder tiempo. El tiempo es oro y la vida es una. Te quiero, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz.